Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Carlos Díaz, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, lo más importante es que la pregunta sea de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, lo que Carlos Díaz nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Saludos David, gracias por tus videos. Poco a poco he ido aprendiendo sobre el tema. ¿Podrías explicar en un video cómo es que trabajan los receptores en cuestión de watts? Muchos dicen los watts que generan cuando usas solo 2 canales, pero ¿cuánto generan en cada canal o el máximo total cuando usamos todas nuestras bocinas en un equipo de audio? Y pues ya en videos anteriores hemos platicado de cómo elegir bocinas, cómo elegir receptores, amplificadores, cómo funcionan más o menos los watts, pero bueno, creo que es bastante importante que quede muy claro cómo funcionan los watts cuando tú lo ves en una hoja de especificación. Aquí lo que nos dice Carlos es que muchas veces cuando él ve las especificaciones de un receptor de audio, ve que dice 105 watts, pero por 2 canales a 8 ohms. Eso quiere decir que ese receptor o los amplificadores que tiene internamente ese receptor te van a permitir utilizar hasta 105 watts, pero solamente utilizando 2 bocinas simultáneamente. Conforme tú vas añadiendo más bocinas, pues esta cifra va a ir cambiando. Y ahora, pregunta, ¿cómo sé cuánto está utilizando cada bocina? Pues realmente no hay una forma específica de saberlo, pero podemos tener un aproximado. Yo les he platicado que las bocinas tienen una especificación de sensibilidad. Esa especificación de sensibilidad está expresada en decibeles. Entonces, por ejemplo, unas bocinas Klipsch que normalmente están por arriba en cuestión de sensibilidad, pero ojo, esto quiero aclararlo en este momento porque creo que es importante. Las bocinas Klipsch normalmente tienen 95-96 decibeles de sensibilidad, pero no están medidos de manera tradicional. Normalmente las bocinas siguen un estándar para medir su sensibilidad. Klipsch utiliza una metodología un tanto diferente, lo cual hace que también su sensibilidad aumente un poquito, se infle un poquito. Pero pues aún así, si midiéramos esas bocinas con un método tradicional, igualmente saldrían un poco por arriba de las bocinas tradicionales en cuestión de su sensibilidad. Pero bueno, una vez dejado eso de lado, digamos que tenemos unas bocinas Klipsch que tienen 95 decibeles de sensibilidad. Eso quiere decir que con un solo watt de tu amplificador a 1 metro de distancia, esa bocina va a producir 95 decibeles. Pero ahora, 95 decibeles es ensordecedor, es un volumen altísimo. Realmente dudo mucho que alguna persona en algún lugar del mundo utilice su sistema constantemente a 95 decibeles. Si lo está utilizando a ese volumen, está perdiendo el oído rápidamente. Entonces, 95 decibeles es la sensibilidad y te indica cuánto volumen va a generar con un solo watt de potencia de tu amplificador a 1 metro de distancia. Entonces, imaginemos que conectas 7 bocinas de estas Klipsch que estamos hablando, que tienen 95 decibeles de sensibilidad y todas están conectadas al receptor de cine en casa. Eso quiere decir que con un solo watt para cada bocina va a reproducir 95 decibeles de volumen a 1 metro de distancia. Entonces digamos que las bocinas están alrededor de ti a 1 metro de distancia de donde tú estás. Pero ojo, esto sería en el caso de que las 7 bocinas simultáneamente estén reproduciendo 95 decibeles de volumen. En ese caso, cada una está utilizando 1 watt. Pero en el mundo real, cuando tú pones una película o pones música, todas las bocinas no están reproduciendo exactamente el mismo sonido. Tal vez si tú estás viendo una película, en la bocina central hay un diálogo, en la bocina izquierda pasa un avión, en la esquina derecha se escucha un grillo y pues son volúmenes que están a distintas intensidades. Entonces, en ese caso,
pues seguramente la bocina derecha con el sonido del grillo no va a utilizar ni siquiera 1 watt de potencia. Ahora en la bocina izquierda donde está pasando el avión, si tú tienes el volumen muy alto, pues potencialmente podría llegar el volumen a 95 decibeles y por lo tanto estar utilizando un solo watt de potencia específicamente para esa bocina. Y en la bocina central, si tenemos diálogo, pues tal vez un diálogo promedio debe de andar por ahí de los 68-70 decibeles, entonces tampoco va a utilizar 1 watt completo. Entonces, si se dan cuenta, pues muchas veces podemos llegar a ser un poquito paranoicos sobre que necesitamos mayor potencia para nuestro sistema de sonido. Pero ahora, aquí viene lo importante. En este ejemplo, primero estábamos utilizando bocinas Klipsch que tenían 95 decibeles de sensibilidad. Normalmente las bocinas, ya digamos más promedio, normalmente andan entre 85 y 90 decibeles. Entonces, en ese caso, pues probablemente necesites más watts. Otra razón por la que podrías necesitar mayores watts es que no creo que te vayas a sentar a 1 metro de distancia de cada una de tus bocinas. Entonces, conforme tú vayas alejando las bocinas de la posición de escucha, vas a requerir mayor número de watts para mantener exactamente el mismo volumen. Y es ahí donde se empieza a complicar porque todo va a depender de la sensibilidad de la bocina. Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, cada vez que ustedes dupliquen la distancia a la que está la bocina, en ese caso tienen que disminuir 6 decibeles de sensibilidad de la bocina. Eso es yéndonos a un escenario, digamos, en el peor de los casos, para que no vayan a subestimar el número de watts que ustedes necesitan. Es mejor que tengan watts de sobra a que les falten watts. Entonces, normalmente, cada vez que ustedes dupliquen la distancia, disminuyan 6 decibeles de sensibilidad de sus bocinas. Entonces, por ejemplo, unas bocinas KEF a 2 metros de distancia ya no tienen 87 decibeles de sensibilidad, tienen 81. Entonces es así como vamos midiendo cuánta potencia podría requerir tu receptor de cine en casa. Ahora, algo interesante que viene en tu pregunta es que dices que las especificaciones solamente hablan de 2 bocinas simultáneamente. ¿Cómo podemos ir calculando cuántos watts nos va a permitir el receptor dependiendo de nuestro número de bocinas? Y bueno, por ejemplo, cada marca lo maneja de distinta manera. Voy a hablar de Denon. Denon normalmente te garantiza de un 70 a un 75% de potencia si utilizas 5 bocinas simultáneamente. Estamos hablando con las bocinas reproduciendo el mismo sonido al mismo volumen, todo al mismo tiempo. Entonces sería un 75% de potencia. Si tú tienes un receptor de 100 watts, en ese caso cada bocina va a poder reproducir 75 watts simultáneamente. Pero como les dije, no va a suceder que vayan a utilizar cada una de sus bocinas reproduciendo el mismo sonido al mismo volumen simultáneamente. Entonces realmente no vas a utilizar esos 75 watts todo el tiempo. Pero bueno, eso es teóricamente cómo se podría estimar la potencia de un receptor una vez que ya están conectadas todas las bocinas. Pero ahora, como les dije, esto va a depender de cada fabricante. Ahora, los fabricantes de amplificadores externos, ellos normalmente te dicen igualmente utilizando solamente 2 bocinas o utilizando, por ejemplo, 3 bocinas, 4, 5 bocinas simultáneamente. Y normalmente esas especificaciones de potencia están un poquito subestimadas. Normalmente los amplificadores externos tienen mucha mayor potencia de la que viene en las especificaciones. Pero bueno, como les dije, normalmente sobreestimamos la cantidad de watts que vamos a requerir para reproducir nuestro sistema de cine en casa. Normalmente. Conforme va aumentando la distancia, las bocinas son menos sensibles. Conforme tú vas subiendo el volumen, en ese caso vas a requerir mucha mayor potencia. Pero ahora, entonces, ¿por qué yo normalmente les recomiendo amplificadores externos? La primera razón es para disminuir el calor de su receptor.
La segunda razón es para aumentar el rango dinámico y la tercera razón es para quitarle carga al receptor y así los amplificadores internos del receptor puedan manejar bocinas que tengan menor actividad, como por ejemplo las bocinas del techo o las bocinas surround. Entonces, si tú tienes un receptor, por ejemplo, Denon, que tenga 105 watts de potencia con dos bocinas simultáneamente a 8 ohms y tú por otro lado conectas un amplificador externo de 5 canales, lo que te va a permitir esto es que los amplificadores internos del receptor utilicen sus 105 watts de potencia solamente para esas dos bocinas surround. Y entonces la distorsión se mantiene baja, no va a haber un momento en el que puedas quemar tu bocina y hay distintos beneficios en cuestión de rango dinámico. No se siente tan esforzado el sonido, se escucha libre. Y cuando tienes bocinas que por ejemplo llegan a 3, 4 ohms, en ese caso un amplificador externo va a hacer un mejor trabajo que un receptor. Entonces tu receptor potencialmente tiene el número de watts necesarios para manejar todas tus bocinas simultáneamente, pero todo esto va a depender tanto de la marca de la bocina, el modelo de bocina, va a depender de la distancia a la que estés, va a depender si hay tratamiento acústico, va a depender de muchas cosas. ¿Hay una medida en específico para sacar esto? Pues la realidad es que no. Lo que les puedo decir y que ya se los he dicho anteriormente es que cada vez que ustedes quieran aumentar 3 decibeles de volumen a su sistema de sonido, van a requerir el doble de potencia. Entonces, por ejemplo, con estas bocinas Klipsch que tienen 95 decibeles de sensibilidad, eso quiere decir que solamente requieres 1 watt para 95 decibeles. 95 decibeles es muchísimo. Pero bueno, pasemos a cuánto necesitamos para llegar a 98 decibeles. Para llegar a 98 decibeles requerimos 2 watts. Para aumentar a 101 decibeles requerimos 4 watts. Para subir a 104 decibeles requerimos 8 watts. Para subir a 107 decibeles necesitamos 16 watts y así sucesivamente. Entonces, con esa regla, ustedes van a encontrar más o menos para sus bocinas qué amplificador necesitan en cuestión de potencia. Y bueno, pues con esto espero haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.